última participación de este día corresponde al ingeniero Carlos Mendieta Cerón. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con experiencia en la agenda internacional de sustentabilidad. Pues bienvenido, Carlos. Gracias, Eunice. Un gusto. Gracias aquí a Natura Fundación Coca-Cola por esta invitación. Les vamos a compartir lo que es la visión de lo que está haciendo PetStar, deseando que todas y todos se encuentren bien, al igual que sus seres queridos. Cómo estamos desde PetStar contribuyendo a la construcción de la economía circular del envase de PET. Porque vivimos en un planeta en el que todos estamos de alguna manera. Yo creo que el medio ambiente debe importarnos porque vivimos en un planeta en el que todos estamos de alguna manera unidos y compenetrados. Los plásticos los usamos una vez y los dejamos en los lugares inadecuados. Van a dar a los drenes fluviales, terminarán en un cuerpo de agua y eventualmente en el mar. El ideal es que el plástico lo transformemos en otro artículo, en otro objeto que podamos volver a utilizar. We recognize that plastic pollution is a critical issue that must be solved by many partners coming together. There have been multiple reports in terms of Coca-Cola being a large plastic polluter. We've really had to work hard to be more responsible in the packaging space. We haven't designed in as much sustainability as we've needed to, and we know that some of our bottles have ended up in the wrong places. For us, that's nothing to be proud of. We want to do better, and we have to do better. We want the infrastructure so it doesn't get there. And so we recently even just signed an agreement with the Ocean Cleanup to make sure that we were looking at cleaning up oceans and riverways to bring that material back into the circular economy and get it out of the environment. Me dedico al reciclaje desde hace más ya de 15 años. Para mí, el PET no es basura. El PET es negocio. Y nosotros en el centro de acopio, la gente está acostumbrada a llevarnos su bolsita de PET, se la pesamos, le hacemos su cuenta, se lo pagamos. El desafío es que la recuperemos, que la traigas al centro de acopio para nosotros poderles dar el traslado y el proceso que requiere para que la sigamos utilizando. Think about PET and you want to increase the amount of recycled PET in that bottle, you got to get it back. We've taken the accountability as a producer to ensure that we're building programs to help solve these problems. In Mexico, we found an opportunity with our bottling partners and governments and other businesses to formalize a business called PetStar, where we realized that there wasn't a strong enough formalized recycling industry. It was an informal collection system. So it created more of a formal structure where they would have consistent pay, value for the materials they were bringing in, so they could be reused in the circular economy. If you think of a bottle today, they actually start with something called a pellet that goes to a preform that then goes to a bottle. What happens at PetStar is that they're taking the bottle and they're reversing it down as flat as they can get it to crunch it down. Then they use technology to actually turn it back into a pellet that goes to a preform that then goes to a bottle. And that's your circular economy. Estas grandes empresas que han hecho esfuerzos, han hecho proyectos, pueden ser una gran ayuda al motivar a sus consumidores a que sean conscientes de la necesidad, de la importancia y del beneficio que para ellos mismos puede representar entrar en esa economía circular. What we wanted to do in that space is make sure that we set an initiative to get more serious. We've also set a target to reduce the virgin PET in our plastics by 2025. Yo me siento feliz
Primero que nada, el gusto es porque contribuyo al planeta. Y en segundo, pues porque hay una retribución económica. Entonces, pues feliz de pertenecer a esa cadena del reciclaje. Partnership is crucial because this requires everyone to play their part. We first as the producer, but also we do need the help from others to drive that scale and true change, to make sure that we can clean up and protect the oceans and our riverways. Para todo mundo es muy importante que los océanos se conserven sanos, limpios y sin residuos. Y eso está en nuestras manos. Bueno, este es el contexto en el cual se vive el modelo de negocio sustentable PetStar. Vamos a ver en esta agenda los desafíos globales, qué está pasando en el reciclaje en México y PetStar como un caso de éxito. Adelante. Bueno, estamos conscientes que además de la crisis sanitaria, otra gran crisis es la del cambio climático. Por ello, se requiere la suma de los esfuerzos de todos los sectores para que podamos evitar que la temperatura promedio del planeta se incremente en más de 1.5 grados centígrados y sabemos que, de acuerdo a las últimas estimaciones, no lo estamos logrando como humanidad. Y también sabemos que está esta estimación del día del sobregiro del planeta, en la cual llega un momento en el año, a partir de tal fecha, todo lo que se sigue obteniendo de la naturaleza, pues ya representa un déficit y además compromete las posibilidades para que futuras generaciones también puedan cubrir sus necesidades. El día del sobregiro, a pesar del gran confinamiento global vivido el año pasado, sobre todo, pues solamente nos llevó a ganar un poco más de 20 días respecto al 2019. Entonces nos habla de esta necesidad importante de reflexionar y modificar nuestros esquemas de producción y consumo. Y después también está esta estimación que hace la Fundación Ellen MacArthur, donde señala que de hacer nada, en el 2050 puede existir más productos plásticos en los mares y océanos que peces. Todo esto nos lleva a actuar. Lo tenemos muy claro y por eso todos los sectores tenemos que sumar esfuerzos. En el caso particular de la economía circular y de la economía circular, hablando de los productos plásticos, el gran referente es el gran acuerdo de la nueva economía del plástico, promovido por la Fundación Ellen MacArthur y Naciones Unidas Medio Ambiente. Un proceso que lleva muchos años, que en el 2018 se presenta con la firma de distintas empresas transnacionales, empresas grandes e incluso también pymes que se suman a este acuerdo. Y PetStar es parte de esas empresas que firman el acuerdo global. El año pasado hay una forma en la que nos dice la Fundación Ellen MacArthur con sus aliados en Breaking the Plastic Wave cómo evitar que sigan entrando más productos plásticos mal dispuestos en los mares y océanos. Y eso lo vamos a ver en un momento más. Pero los principios del acuerdo global es la eliminación de los artículos plásticos problemáticos o innecesarios. Pueden ser componentes también de distintos productos plásticos que están dificultando el que se puedan reutilizar o reciclar. El innovar en el rediseño, esto es, como todos sabemos, en el tema de la economía circular es clave, el rediseño de los propios productos en general y lograr circular todo lo que ya se está produciendo. Y esto tiene que ver con la transformación de los modelos de negocio. Al hablar de economía circular, nuestra reflexión está en el sentido de que no basta con cerrar el círculo en la gestión de los distintos productos, sino que también la economía circular nos invita a generar el mayor valor posible cuando cerramos el círculo. Y hay muchas alternativas
para tener un manejo circular de los productos, pero dependiendo de cada región, de cada país, hay que ver cómo logramos maximizar el valor que se genera al lograr circular los productos, desde lo social, lo ambiental y lo económico. Y lo recupero más adelante para ver cómo esto es una premisa que ha internalizado el modelo de negocio sustentable PetStar. Y tener como referente, sabiendo que los accionistas de PetStar son embotelladores, parte de la industria mexicana de Coca-Cola, y que hay un gran objetivo: recolectar el equivalente al 100% de los envases que se colocan en el mercado, lograr que se puedan reciclar, que sean reciclables todos, el 100% de los productos que se colocan también en el mercado, y que los productos tengan al menos 50% de contenido reciclado. Estas metas están proyectadas hacia el 2030, pero bueno, también hay importantes noticias para el caso de México en este sentido. ¿Cuál es el acuerdo global? Tiene esta visión común que nos invita a entender lo impactante que puede ser, lo potente que puede ser el que cada uno de estos 6 puntos se cumpla. El primero es, deben de eliminarse los empaques plásticos problemáticos o innecesarios. Repito, puede ser simplemente algún componente de un producto plástico el que está haciendo que todo ese producto ya no se pueda reciclar. Entonces habría que retirar ese componente. Pero también puede ser desde el propio diseño de todo el producto. Están los modelos de reuso como un elemento que combina parte de la solución. Todos los empaques plásticos deben de ser 100% reutilizables, reciclables o compostables. Pero el siguiente punto, el 4, es que no basta con que tengan la propiedad de ser reutilizables o reciclables, sino que de facto tienen que reciclarse, reutilizarse. Y eso implica que existan infraestructura, que existan sistemas de recolección, sistemas de procesamiento en los distintos países. El punto 5 hace acuse de recibido de este reto global de lo que es el cambio climático, porque debe de desvincularse el uso de los plásticos de los recursos finitos. Y hay un gran campo de oportunidad para la innovación. Y el punto 6 desde PetStar es muy importante siempre mencionarlo, porque nos habla de que deben de mejorarse las condiciones de trabajo de los sectores informales, recuperadores urbanos, pepenadores, hombres y mujeres, si es que están trabajando en algún sitio de disposición final. Breaking the Plastic Wave, que fue presentado el año pasado, nos presenta precisamente cómo deben, desde una perspectiva integral, gestionarse una problemática que puede ser esta contaminación por una mala disposición de productos plásticos y que afecta áreas naturales, mares y océanos. Y lo que se establece es que es una solución integral. Debe de haber una implementación en un perfecto balance, dependiendo de las características de cada país, entre lo que es la reducción, que aporta un 30% de la solución, la sustitución de materiales, el reciclaje con un 20% de la solución, una disposición y también cómo puede lograrse esto. En el gráfico, en la parte del punto 5, lo que se señala es que debe de duplicarse al menos la capacidad instalada en países del sur, como México, para lograr un reciclaje mecánico. PetStar lo que hace también es un reciclaje mecánico. Y para aportar ese 20% de la solución de lo que aquí se está hablando, todavía tenemos un margen de crecimiento muy importante.
donde al menos debe duplicarse la capacidad instalada en los países del sur. Otra manera de verlo es con este gráfico, donde vemos cómo se rompe con esa tendencia del business as usual que nos llevaría a tener ese escenario que nadie quiere, donde pudiera haber más productos plásticos en los mares y océanos en el 2050, pero cómo al ir implementando las distintas medidas, desde la reducción, están contemplados los modelos de reuso, como por ejemplo los envases retornables, pero todo eso nos aporta parte de la solución. Y el reciclaje nos ayuda a abatir esa tendencia y al final lograr que dejen de entrar esos productos en mares y océanos. En el caso del reciclaje en México, pues bueno, es una fortaleza con la que se cuenta en México por distintas razones. Si bien ya está generando más de 70,000 empleos directos e indirectos, en el caso particular de las botellas de PET, bueno, pues tenemos tasas de recolección comparadas con lo que es el promedio de la Unión Europea, y somos la cuarta región en el mundo con una tasa de recuperación en el caso específico de botellas de PET, ¿no? Y es muy importante al hablar de esto para poder ver cómo logramos que esta historia pueda replicarse en otros productos plásticos. Otra buena noticia en el sentido de lo que nos está transmitiendo, lo que se ha construido en el manejo de las botellas de PET, es que del total que se recupera, casi el 54% termina siendo nuevamente botella. Y esto es clave porque cuando les hablaba de la economía circular y de maximizar el valor que se puede generar al cerrar el círculo en la gestión de los productos, cuando más de la mitad de todo el PET que se recupera en México termina nuevamente en botella, significa que estamos manteniendo las propiedades óptimas del material. Por lo tanto, puede recuperarse nuevamente ese producto y se puede reciclar y mantenerse en grado alimenticio, es decir, para incorporarse en la elaboración nuevamente de botellas. Y esto nos permite que se mantenga dando vueltas en la economía ese producto por mucho más tiempo. Si se lleva a otras aplicaciones, también está bien, pero ya de fibra textil o de otras aplicaciones menores ya no la podemos llevar a grado alimenticio. Y entonces no estamos maximizando ese valor del que hablábamos. Y también compartirles que en el caso de las botellas de PET, bueno, se viene avanzando de manera muy importante, de 8,000 toneladas que se podían recuperar hacia 400,000. Esto, pues, prácticamente en menos de 20 años. Y también el que el 75% de todo lo que se acopia se recicla aquí mismo en México. Y esto también es muy importante porque nos ayuda nuevamente en ese gran desafío global que es el cambio climático, porque lo que se consume aquí en México se recupera y se recicla aquí en México nuevamente. La que sigue. Bueno, compartirles que también Hoy podemos decir que somos resultado de nuestra historia. Nuestro camino lo trazamos hace 25 años, cuando descubrimos que el valor del reciclaje iba más allá de un material. Iniciamos acopiando y algunos años después nos volvimos pioneros en el reciclaje de PET, abriendo brecha a la economía circular.
Los lazos que creamos en nuestro camino nos han convertido en algo más que reciclaje, porque detrás de cada envase estás tú. Tú que día a día te levantas y recuperas esa botella vacía, haciendo posible que tenga una nueva vida. Tú que creíste y apostaste por recorrer este camino con nosotros, para tener un mundo sin residuos. Tú que con tu esfuerzo y compromiso haces que seamos una empresa de excelencia. Tú que ves el valor de ese envase y lo dispones correctamente, inspirando a otros a pensar de manera sustentable. Por eso, queremos decirte que si hoy tenemos la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, es gracias a ti, que formas parte de esta historia y nos has ayudado a trazar este camino. Sabemos que no ha sido fácil y siempre habrá un paso más adelante del que hemos dado. Por ello, la historia no termina aquí. Seguiremos evolucionando y reciclando contigo para darle nueva vida a los envases de PET, sin dejar a nadie atrás. Bueno, otra buena noticia es que, aunque representa distintos retos también en términos de mercado, el precio del PET se ha venido incrementando, ¿no? Y en los últimos 2 años esto ha sido también exponencial, lo cual nos habla de que está siguiendo el camino, por ejemplo, del aluminio. Y esto nos llevaría a pensar que fortalece el incentivo para que se recupere el material y no esté mal dispuesto en el ambiente. Este es el mapa de la participación de nuestros accionistas embotelladores y de Coca-Cola México, que con su compromiso de incorporar la resina reciclada que produce PetStar, eso hace posible todo el modelo de negocio sustentable que les voy a mostrar ahora. PetStar, más que una empresa de reciclaje, es un modelo de negocio sustentable. Y cuando se expresa en este sentido, hay que entender que al ser un modelo, todo está pensado y está orientado a cumplir con el propósito de ese modelo de negocio sustentable. En nuestras operaciones diarias, en la toma de decisiones, en la forma en la que se gestiona cada una de las actividades que tenemos en la empresa, en lo social, lo ambiental y lo económico. Tenemos un fuerte compromiso con los derechos humanos y desarrollamos una política de suministro libre de infancia trabajadora, fijamos objetivos ambientales muy ambiciosos, logramos neutralizar nuestra huella de carbono referida al año 2020 y todo esto en una lógica de economía circular, donde para PetStar la economía circular no solamente debe de ser circular, sino climática y bajo una perspectiva de derechos. Y así operamos. Están las distintas modalidades para recuperar las botellas de PET, que no solamente son las personas que se dedican de tiempo completo a la recuperación de residuos, sino que hay en nuestras comunidades, en las ciudades, muchos depósitos, centros de acopio, que reciben vidrio, papel, cartón, etc. Bueno, nosotros como PetStar atendemos a esos pequeños depósitos y les damos el servicio impecable de recolección de las botellas de PET. Atendemos a más de 1,200 centros de acopio, micro, pequeñas y medianas empresas. No cualquier depósito puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Tiene que comprometerse con nuestras políticas de calidad administrativas, de derechos, etc. Y entonces va PetStar con su propia infraestructura, con su flotilla y atiende a estos pequeños puntos. Es de ahí de donde nosotros vamos obteniendo nuestro material. Hay una participación creciente de mujeres, de vecinos alrededor de estos depósitos y se lleva el material a una de nuestras 8 plantas de acopio, donde se selecciona el material y se envía finalmente a la planta de reciclaje que está en Toluca, que es la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, para que finalmente
se puedan hacer ya no por nosotros nos quedamos hasta la producción de la resina reciclada, grado alimenticio, y esta ya se entrega para que puedan hacerse preformas que se convierten después en las botellas nuevamente y se vuelven a recuperar y se vuelven a procesar. Repito, de manera infinita este ciclo con las botellas que contienen este material reciclado también. Ahí hay un ejemplo de un centro de acopio, ¿no? Para que podamos tener este referente visual. En la parte de abajo, una vecina de otro centro de acopio que va y entrega las botellas que reúne pues, en su casa, parte de las instalaciones que tenemos en nuestra planta de acopio y después la planta de reciclaje. Y cuando gestionamos todo como un modelo de negocio sustentable, fue posible ponernos como objetivo y lograr certificar nuestra resina PetStar Reborn Cradle to Cradle. Esto es una certificación muy difícil de obtener, no solamente para el sector del reciclaje que maneja como insumos, materiales post-consumo, sino para cualquier empresa que pudiera estar incorporando materia que viene de algún recurso de la naturaleza y que no tiene este reto de cómo se puede recuperar. Bueno, aquí se cumplen estas categorías del uso de la energía, agua, la reutilización del material, también la salud de los propios productos y la justicia social. Esto, cuando se verifica, entonces se puede obtener esta acreditación. PetStar Reborn, hasta el día de hoy, sigue siendo la única, ¿no? Fue la primera y sigue siendo la única resina reciclada plástica en el mundo con esta certificación. Es mexicana y se obtiene con estos procesos que les he venido platicando. Tenemos alianzas también con distintas fundaciones para trabajar a favor de los derechos de la infancia, más allá de lo que gestionamos en nuestra propia cadena de suministro. Además, generamos más valor en alianza con distintas fundaciones, organizaciones, y también debo de reconocer en una muy buena relación y cooperación con la Fundación Coca-Cola. Cuando somos conscientes del valor social que genera el modelo de negocio sustentable PetStar, esta resina PetStar Reborn, el valor ambiental, entonces podemos señalar que las botellas de PET que se hacen con esta resina no son desechables, porque no es desechable ese valor social y ambiental que se está generando en la gestión circular de las botellas de PET, bajo esta lógica. Y les pedimos siempre que entreguen sus botellas con etiqueta y con la tapa, porque cuando llegan a PetStar se recicla al 100 esa botella, con todos sus componentes, y no terminan siendo un pasivo ambiental, porque es más difícil manipular las tapas y las etiquetas. Entonces es mejor que se mantenga toda la botella completa. Ya estamos terminando en la presentación, solamente ilustrar algunas otras aplicaciones. Como vemos en la parte de abajo, en la caja negra que está ahí, bueno, esa también es una innovación que se viene haciendo, siendo congruentes con esta visión del Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico y el rediseño. Bueno, con una innovación en el formulado de una combinación entre tapas y etiquetas, se crea una resina que hoy ya se puede utilizar en la elaboración de las cajas para las bebidas. Cuando llega al final de la vida útil esa caja, se recicla, se mezcla con la resina reciclada proveniente de tapas y etiquetas que ya generamos y se vuelve a hacer una caja. Vuelve a terminar su vida útil y sigue el mismo proceso. Así es que eso es otra solución que construye esa economía circular. Para lograrlo, le pedimos a la gente que nos ayude disponiendo correctamente de las botellas, siguiendo estos 4 pasos. Que la botella esté vacía, aplastada, cerrada
y que se deposite correctamente. Con eso ya le estamos dando una alta probabilidad a esa botella para que pueda ser recuperada. En el mejor de los casos, pues que llegue con nosotros y siga con todo este proceso. Vean la diferencia que hay entre 220 botellas no aplastadas contra 220 sí aplastadas, que al final tiene un impacto en la huella de carbono que tenga el proceso. Así es que son muchos valores implícitos en esos 4 pasos. Al final podemos ser voluntarios desde nuestra casa. Es importante limpiar las zonas afectadas, pero también es importante evitar que se sigan contaminando y por eso necesitamos cuidar de nuestras áreas naturales, de los mares, de los ríos, de los océanos, desde nuestra casa, desde nuestra ciudad. Decimos que océanos sanos si reciclamos, áreas naturales sanas si reciclamos, que desde donde vivimos, si se dispone de manera incorrecta de un residuo, puede por los sistemas de alcantarillado, drenaje, conectarse con ríos y eventualmente terminar donde no deben de estar. Por eso, siguiendo los 4 pasos, desde nuestra casa, desde nuestra ciudad, podemos cuidar de nuestras áreas naturales y que la botella al final pueda llegar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.